Los caminos de Santiago por Castilla y León. Camino de Santiago de Madrid. Las peregrinaciones medievales al sepulcro del apóstol Santiago comenzaban en el umbral de la casa del propio peregrino. Por eso, desde al menos el siglo XIII, se utilizó la vía jacobea del llamado Camino de Santiago de Madrid, o ruta matritense, que une la capital de España con la localidad leonesa de Sahagún, donde entronca con el camino tradicional o francés, después de recorrer 320 kilómetros por las comunidades de Madrid y Castilla y León. Un camino emergente que progresivamente va cobrando excelentes infraestructuras como una buena red de albergues y que atesora recursos tan variados como historia, paisaje, patrimonio, cultura, gastronomía, gentes capaces de enamorar a cualquier peregrino que, como tú, deciden iniciar este camino. Ultreya. Primera etapa. Madrid, Tres Cantos. La primera toma de contacto con el camino matritense comienza en Madrid, concretamente en la iglesia de Santiago, kilómetro cero de esta peregrinación. Tras cruzar la gran urbe nos alejamos del ruido y de las prisas y nos adentramos en el medio rural, siguiendo la tapia del Pardo hasta llegar a Tres Cantos, moderna ciudad construida a partir de la década de los 60. Segunda etapa. Tres Cantos, Manzanares el Real. Las suaves lomas de la sierra madrileña, salpicadas por encinares, se convierten en bucólico paisaje que ya acompañará al peregrino durante algunos kilómetros. Colmenar Viejo luce un extenso y rico patrimonio, del que su basílica es auténtica abanderada, que será necesario visitar antes de proseguir camino por una agradable cañada en la vereda del río Manzanares, hasta llegar a la localidad de Manzanares el Real, con su conocido castillo construido por el Marqués de Santillana. Tercera etapa. Manzanares el Real, Cercedilla. Esta etapa transcurre por la falda de la sierra y atraviesa la localidad de Mata el Pino antes de llegar a Navacerrada, localidad que saluda al caminante con un curioso crucero que nos recuerda nuestro destino. Es aquí donde comenzamos una suave ascensión por una senda que nos dejará directamente en la población de Cercedilla, situada al pie de los 7 picos y que servirá de descanso antes de cruzar a tierras castellanas. Cuarta etapa. Cercedilla, Puerto de la Fuenfría, La Granja. El paso desde Madrid a Castilla se realiza a través del Puerto de la Fuenfría, 1796 metros en la Sierra de Guadarrama. A pesar de la dureza de la ascensión, el paisaje y las vistas que se dominan desde el alto bien merecen el esfuerzo. Gran parte del descenso se realiza por la antigua calzada romana, correspondiente a la vía 24 del itinerario de Antonino. Perdemos altura y penetramos en los pinares de Balsaín.
antes de llegar a la granja de San Ildefonso, que fue morada y descanso de reyes. Quinta etapa: La Granja, Segovia, Santa María la Real de Nieva. A pocos kilómetros de la granja de San Ildefonso se encuentra Segovia, ciudad patrimonio de la humanidad que presume de su acueducto romano, de su catedral y de su alcázar real, además de otro exquisito monumento a la gastronomía como es su cochinillo. Tras cruzar pequeñas poblaciones como Zamarramala, Valseca, Los Huertos, Añe o Pinilla-Ambroz, alcanzamos la histórica villa de Santa María la Real de Nieva, que conserva un claustro románico con un excelente calendario agrícola representado en sus capiteles. Sexta etapa: Santa María la Real, Coca, Villeguillo. El paisaje ha cambiado en Nieva. Atrás dejamos la sierra y las suaves lomas que ahora se han tornado en frondosos pinares. De no ser por las flechas amarillas, el peregrino tendría muy difícil su marcha. El Caño del Obispo de Nava de la Asunción es un buen lugar para refrescarse antes de empaparse de la rica historia y el excelente patrimonio de la localidad de Coca, que hunde sus raíces en el Imperio Romano, aunque el emblema de la ciudad de Cauca sea su castillo mudéjar. Villeguillo es municipio hospitalario y buen lugar para el descanso. Séptima etapa: Villeguillo Alcazarén. Dejamos atrás las sierras segovianas y nuestros pasos penetran en la provincia de Valladolid, en el término municipal de Alcazarén. Los primeros cultivos cerealistas son un buen prólogo de la tierra de campos, que ya está a tiro de piedra. En Alcazarén, cuna del mudéjar, existe una excelente iglesia dedicada a Santiago, fechada en torno al siglo XIII, que merece la pena visitar. Octava etapa: Alcazarén, Puenteduero. El peregrino avanza irremediablemente hacia Santiago de Compostela por tierras vallisoletanas. En Valdestillas, cuyo nombre Valle de las Astillas hace referencia a la gran cantidad de árboles madereros que poblaban la zona, existió en la Edad Moderna uno de los más famosos mesones del reino, que incluso es citado por Cervantes en sus obras. El fin de esta etapa es Puenteduero,
cuyo viaducto sobre el río Duero es de origen romano. Novena etapa: Puente Duero, Simancas, Peñaflor de Ornija. A pocos kilómetros de Puente Duero, el peregrino se topa con otro río y otro puente medieval. Es en este caso el río Pisuerga, junto a la localidad de Simancas. Ascendiendo hacia el páramo con dirección hacia Ciguñuela, el paisaje es mucho más árido, pero igual de sorprendente. Bamba, que debe su nombre a un rey godo, esconde en su antigua iglesia un osario perteneciente a la Orden de San Juan. Un esfuerzo más y nos plantamos en Peñaflor de Ornija. Décima etapa: Peñaflor de Ornija, Medina de Rioseco. Antes de abandonar Peñaflor, nos asomamos a su mirador natural, desde donde se domina una espectacular vista de campos y cielos, unidos por un rectilíneo horizonte. Tras adentrarnos en los montes de Torozos, seguimos la antigua vía del ferrocarril conocido como Tren Burra, y después de visitar Castromonte y Valverde de Campos, llegamos a Medina de Rioseco, una de las localidades más históricas de esta ruta. Obligada visita es la iglesia de Santiago, el templo con más advocaciones al apóstol. Undécima etapa: Medina de Rioseco, Villalón de Campos. El trayecto hasta Tamariz de Campos discurre por los caminos de sirga del Canal de Castilla, una increíble obra de ingeniería de la época de la Ilustración, surgida para unir Castilla con los puertos del Cantábrico. Sombra, frescor y sosiego acompañan al peregrino, que no podrá dejar de visitar Cuenca de Campos, villa pionera del Camino de Santiago de Madrid. No conoce su destino, solo el rumbo marcó. Su equipaje, sus sueños lleva en su corazón. Media vida dejó atrás, no se vuelve a mirar, necesita... En Villalón, su majestuoso rollo jurisdiccional nos da la bienvenida. Duodécima etapa: Villalón de Campos, Sant Hervás, Sahagún.
Inmersos en pleno corazón de tierra de campos, verdadero mar de cereales y rastrojeras, dejamos atrás Fontioyuelo para arribar a Sant Hervás de Campos, cuna del conquistador Ponce de León, que presume de su pasado mudéjar. Entre Melgar de Arriba y Arenillas de Valderaduey se sitúa el límite provincial entre Valladolid y León. Grajal de Campos muestra orgullosa al peregrino su fortaleza y su palacio, poco antes de que nuestros pasos lleguen hasta la localidad de Sahagún, fin de esta ruta jacobea. A partir de aquí, el camino francés o tradicional nos conducirá a Santiago de Compostela.